Hermanos amados, de una manera muy sucinta, les comparto a ustedes la experiencia que el Señor nos concedió en el año de 1992. Y yo creo que muchos de nuestros hermanos y hermanas pudieran también compartirles sus respectivas experiencias para que esto estimule y motive nuestra fe y veamos que el bautismo con el Espíritu Santo verdaderamente es un acto soberano del Señor. Él lo da a quien Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Es una gracia, es una dádiva, es un don del Señor. Llegamos al conocimiento del Evangelio por gracia del Señor en el año de 1979. En el año de 1982, Dios nos permitió servirle como instructor en los grupos de secundarios, intermedios y jóvenes, dado que la iglesia era muy pequeña, la iglesia Príncipe de Paz, en la colonia de Santa Úrsula, Cuapa, donde nos presidía nuestro hermano Alfredo Guerrero Gutiérrez, que fue nuestro pastor. Como era una congregación pequeña, estaban ahí los tres grupos, secundarios, intermedios y jóvenes. Escuchaba yo hablar efectivamente del bautismo con el Espíritu Santo, leía yo lo que la Escritura hablaba respecto al Espíritu Santo, pero debo ser sincero, honesto, y verás en lo que estoy diciendo. No pedía yo con perseverancia, no pedía yo como el Señor esperaba que yo lo hiciera. Es el cumplimiento de esa promesa en mi vida. Fue hasta el año de 1992, 10 años después de que empecé, por gracia del Señor, a servir a Dios, que yo sentí una necesidad verdaderamente vehemente de ser bautizado con el Espíritu Santo. Me compré algunos libros que hablaban sobre el tema. Empecé a escribir muchos textos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, referidos al bautismo con el Espíritu Santo. Y todas aquellas experiencias o testimonios que nos narra precisamente el libro de los Hechos. Y esto fue despertando cada vez más en mí la fe, no solo en Dios, sino en su palabra y en las promesas del Señor Jesús. Empecé a orar, ayuné algunos días y en ese entonces yo trabajaba en la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores que estaban en la delegación Gustavo Amadero. Gustavo Amadero, supongo que sigue en el mismo lugar, estaba por el rumbo de la Basílica. Un servidor vivía en la colonia Pedregal Santo Domingo, en Coyoacán, de tal manera que el tiempo promedio de casa a la oficina era de 1 hora y cuarto. Y todo ese trayecto, desde el momento en que yo salía de la casa, me iba orando, me iba orando, me iba orando. Pero la petición especial que yo le hacía al Señor en esa oración: Señor, bautízame con el poder de tu Espíritu Santo. Yo creo que tú eres aquel a quien se refirió Juan el Bautista, diciendo: este es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Yo creo que el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Yo creo, Señor, que tú eres fiel, que tú eres bueno y que tu misericordia es para siempre. Yo creo, Señor, lo que le dijiste a tus apóstoles: mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y así, amados hermanos, después de lo que leí en algunos libros que me compré sobre el tema, pero sobre todo sustentado en la palabra del Señor y en las promesas, en los testimonios que la Escritura refiere respecto
al bautismo con el Espíritu Santo, recuerdo efectivamente que en el mes de febrero de 1992, yendo yo sobre la calzada de Tlalpan, yendo manejando, en una oración intensa, en un clamor abierto con todas las fuerzas de mi corazón, allí el Señor me visitó, allí el Señor me bautizó con su Espíritu Santo. Allí el Señor por primera vez me permitió hablar en otras lenguas, según el Espíritu me daba que hablase. Y literalmente, hermanos amados, sentí dentro de mi corazón una llama de fuego que ardía en mí. Y comprendí aquello que había escuchado de algunos hermanos, que cuando testificaban acerca de esta experiencia decían efectivamente que un fuego en su corazón ardía cuando ellos estaban siendo bautizados con el Espíritu Santo. Ese fuego celestial, ese fuego del Espíritu, ese fuego de Dios ardió en mi corazón cuando el Señor me bautizó con el Espíritu Santo. Fue una experiencia extraordinaria en mi vida. Seguí mi camino orando, orando, orando. Entré al estacionamiento subterráneo de las oficinas de la delegación. Yo seguía orando, hermanos. No me quería bajar del vehículo. No sentía ni siquiera el deseo de llegar a la oficina, porque yo me sentía completamente embargado de la presencia del poder de Dios. Su asistencia era verdaderamente maravillosa. Y de ello, en esta noche, creo que por primera vez doy testimonio y doy honra y gloria a Dios por ello. Porque así como hubo un resultado extraordinario en aquel aposento alto el día de Pentecostés, cuando se configuró la fe, la oración y la obediencia, así también, por la experiencia personal que en su gracia el Señor me concedió, como sin duda se la ha concedido a muchos de ustedes y se la concederá a otros más que aún no la han recibido y que están participando de esta reunión de Zoom. El Señor les concederá esa promesa, porque la Escritura es muy clara. Para vosotros es la promesa, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamar. Creamos entonces que esa promesa es para nosotros, es para ti, es para su iglesia, es para todos aquellos que creemos que Jesucristo es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. ¿Cómo podría yo resumir esto? Después de la experiencia recibida, que Dios es fiel, que su palabra es verdad, que sus promesas son fieles y verdaderas y que en Cristo las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Que confirmé que Jesucristo es el bautizador con Espíritu Santo y fuego hoy día. Que confirmé que la promesa del Señor no caduca. Esa promesa dada desde el profeta Isaías, desde el profeta Joel y después por el Señor Jesucristo, sigue vigente porque Cristo vive y su palabra es verdad. El cielo y la tierra pasarán, dice el Señor, pero mis palabras no pasarán. Que confirmé, además de lo antes dicho, que el bautismo efectivamente, como registra el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 38, capítulo 8, versículo 20,
capítulo 10, versículo 45, capítulo 11, versículo 17. El bautismo con el Espíritu Santo es un don, es una dádiva, es una gracia. Y nuestro Dios y Padre está dispuesto, quiere abrir las puertas de los cielos para que sea derramado torrente de gracia, bendición y poder mediante el derramamiento de su Espíritu Santo, no solo a los miembros de la Secretaría de Ministerio Social, sino a cada uno de los miembros de las diferentes secretarías y a toda la Iglesia Central